1922 una tranquila granja con el nombre de Intercafe fue el escenario de uno de los asesinatos más brutales, misteriosos y desconcertantes de la historia alemana. Intercafe, que era una finca ubicada en el bosque de Gröber entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen, a una hora en coche de Múnich. La finca fue ocupada por una familia llamada los Gröber, que consistía en el marido Andrea, su esposa Casilia, su viuda hija de mediana edad Victoria y sus dos nietos Casilia y José, de 7 y 2 años. Vivían en un relativo aislamiento, pues su granja se encuentra lejos en un bosque a 1 kilómetro de la ciudad principal de Caife. A pesar de la lejanía de su granja, la familia acomodada era bastante bien conocida en la zona, aunque no por las mejores razones. Andreas Gröber era conocido como un solitario hostil que golpeaba a su esposa de forma regular y no fue muy querido por la gente de la ciudad. También se rumorea que el nieto más joven, pequeño de 2 años, José, fue el resultado de una relación incestuosa entre Andreas y su hija Victoria. Andreas estaba, según contaban, tan obsesionado y enamorado de Victoria que él había prohibido activamente que se casase de nuevo y la mantuvo bajo su estricto control. Además de maltratar a su esposa, Andreas también era conocido por ser gravemente abusivo con sus propios hijos. Un día como otro cualquiera, la criada de pronto renunció a su trabajo y quería salir de inmediato. Cuando se le preguntó por qué había decidido tan de repente salir precipitadamente, María explicó que había estado oyendo voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa, así como el sonido de pasos desde el ático. La criada estaba convencida de que la casa estaba embrujada. 6 meses más tarde las cosas se pusieron más extrañas cuando, a mediados del mes de marzo de 1922, Andreas estaba inspeccionando su propiedad después de una tormenta de nieve y descubrieron huellas extrañas en la nieve que se originó en el bosque y llevaban hasta su casa. Extrañamente no había huellas de vuelta al bosque. Andreas buscó alrededor de la propiedad en busca de cualquier señal más de las pistas misteriosas, pero no había ninguna. Andreas realizó una búsqueda exhaustiva de la casa e incluso el granero y cuarto de herramientas, pero no encontró más huellas y no había señales de un intruso. Esa misma noche, Andreas fue despertado por ruidos extraños, inexplicables procedentes del ático. Recordando lo que la dama había dicho sobre fantasmas y los ruidos de la guardilla, comprobó allí también, pero no encontró a nadie escondido allí. Andreas fue a la cama solo para despertar a la mañana siguiente para encontrar un periódico extraño en su porche que nadie en la familia reconocía. No mucho tiempo después de eso, el 30 de marzo de 1922, un juego de llaves de la casa misteriosamente desaparecieron y no se encontró más. El 31 de mayo de 1922, en medio de todo esto, una nueva criada llegó a la casa para reemplazar la que había huido en estado de pánico 6 meses antes. Su primer día resultaría ser su último. El 4 de abril de 1922, la gente de la ciudad comenzaron a preocuparse por los Gröber. Nadie había visto a ninguno de la familia en varios días, así que decidieron ir a su casa a investigar el asunto. Ellos decidieron inspeccionar el interior del granero y al abrir la puerta se encontraron con un espectáculo macabro. En un charco de sangre estaban los cuerpos de Andrea, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor Casilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente en la parte superior uno encima del otro y cubiertos de el equipo de búsqueda horrorizado procedió a buscar frenéticamente por los otros miembros de la familia y los encontró en la casa de campo. El nieto más joven, Josef, fue encontrado muerto en su cuna en la habitación de su madre y la criada también fue encontrado muerto en su habitación la cama. Ambos también habían sangrado profusamente y yacían en charcos de sangre coagulada. En total, 6 personas, los 5 miembros de la familia Gruber más una doncella, habían sido brutalmente asesinados a sangre fría. La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía y en cuestión de horas los investigadores del departamento de policía de Múnich habían llegado a la escena. Las autopsias preliminares realizados sobre los cuerpos mostraron que todas las víctimas habían sido asesinados con golpes en la cabeza causados por una piqueta. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento. Todas las víctimas, excepto una, se cree que han muerto al instante. Todos excepto Casilia, que mostró evidencia de haber sobrevivido a varias horas después de haber sido gravemente herida, y mechones de pelo habían sido arrancados de su cabeza por razones desconocidas. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y Casilia, que estaban vestidas con ropa de calle. Esto, más el hecho de que la criada y Josef habían muerto en la cama, sugirió que los asesinatos habían ocurrido en la noche. Una investigación de la escena del crimen llevó a la policía a la conclusión de que alguien había atraído a Andreas, su esposa y su hija Victoria al granero de uno en uno para asesinarlo, luego había entrado en la casa de campo para terminar con la vida del resto. Un detalle que la policía
policía observó fue que todos los cadáveres habían sido cubiertos de alguna manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno, el cuerpo de la criada había sido cubierto con sábanas y el cuerpo de Joseph había sido cubierto con una de las faldas de su madre. Se encontraron algunos hallazgos muy inusuales. La fecha de la muerte se determinó que era viernes 31 de marzo 1922, pero después de interrogar a los vecinos de la finca esto resultó ser bastante extraño. Se encontró que los testigos cerca de la granja habían visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en casa. La casa también tenía evidencia de que alguien había comido recientemente allí. Una de las camas parecía haber sido usada poco antes. Además se encontró que todo el ganado y animales estaban bien alimentados y habían comido recientemente. De hecho, ninguno de los animales en la granja había sido dañado de cualquier manera. El perro que fue encontrado ladrando en el granero había sido pacientemente atado por el que había matado a la familia. ¿Por qué alguien haría eso? Nadie sabía. En un principio se presume que el motivo debe haber sido el robo puro y simple. Después de todo, los Grubers eran una familia muy rica y no era raro encontrar vagabundos y ladrones en la zona general. Sin embargo, una importante cantidad de monedas de oro y joyas de valor habían sido encontradas sin tocar. Curiosamente, se encontró que Victoria había vaciado su cuenta bancaria unas semanas antes y hizo una donación de 700 goldmark a la iglesia. Después la policía comenzaron a sospechar que los asesinatos habían sido un crimen pasional. Las sospechas recayeron sobre un hombre con el nombre de Lorenz Schlittenbauer, que había sido un pretendiente de Victoria. Otros pequeños detalles extraños también parecían apuntar a la participación de Schlittenbauer. En primer lugar, fue el único que pasó a ser uno de los miembros del grupo de búsqueda original que habían ido a la finca para buscar las Grubers después de que habían desaparecido. Mientras que él había estado allí, se informó de que el perro atado en el establo había tomado una aversión particular a Schlittenbauer y le había ladrado todo el tiempo que había estado allí. Además, un testigo dijo más tarde que Schlittenbauer no se había inmutado por la visión de los cuerpos ensangrentados. Schlittenbauer también demostró un conocimiento de la propiedad que no era normal, como si hubiera pasado mucho tiempo allí. Todo esto sin duda llamó la atención y Schlittenbauer fue interrogado extensamente por la policía, pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionase con el crimen y nunca fue detenido por ello. De hecho, hasta la fecha nadie ha sido detenido por ello. Independientemente de quién realmente cometió los asesinatos, hay muchas otras características inexplicables del caso. ¿Por qué el autor se escondió en la granja durante tanto tiempo antes de hacer su movimiento? Seguramente las huellas y ruidos en el ático deben haber sido las del asesino, pero estos eventos fueron sucediendo mucho antes de que los asesinatos tuvieron lugar. Además, ¿por qué se quedaría el asesino casi una semana después de los asesinatos comiendo e incluso alimentando el ganado? Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados en un cementerio en Weidofen sin la cabeza, ya que los habían enviado a Múnich para el análisis y nunca habían sido devueltos. Los cráneos se cree que se han perdido en algún momento durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y nadie está realmente seguro de lo que pasó con ellos, lo cual es un misterio en sí mismo. Los 6 cuerpos decapitados están enterrados junto a un monumento. La investigación de los asesinatos Interkaifeck en última instancia continuó por años con más de 100 sospechosos interrogados. A día de hoy, ni un solo sospechoso nunca ha sido detenido por los crímenes. La policía incluso contrató a unos clarividentes. Una idea era que el ex marido de Victoria, Carl Gabriel, llevó a cabo los asesinatos. Aunque Gabriel supuestamente había muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, su cuerpo en realidad nunca había sido encontrado y nunca había recibido un entierro apropiado, por lo que se especula que pudo haber regresado a su esposa. Al enterarse de la relación incestuosa de Victoria con su padre y de su implicación con Schlittenbauer, podría haber cometido los asesinatos en un crimen pasional. Esta teoría fue alimentada por los informes de 2 personas que se dieron a conocer que afirman haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que había afirmado ser el Interkaifeck Killer. Se ha especulado que él originalmente fingió su muerte para ser libre de su esposa, pero que había cambiado de opinión y volvió a casa. Otros han señalado los elementos aparentemente paranormales del caso, tales como los fantasmas reportados por la criada original en la granja, así como los extraños ruidos escuchados y las huellas inexplicables en la nieve. A la luz de estos datos, hay quienes piensan que el culpable no era un hombre en absoluto, sino más bien una especie de fuerza sobrenatural vengativa que había puesto sus miras en la familia.
La policía ha dicho que es probable que el caso nunca será resuelto ya que han pasado tantos años, la evidencia es escasa o se ha perdido en los últimos años, los testigos y sospechosos han muerto y debido a que las técnicas de investigación de aquellos días eran bastante primitivas, todo quedó en nada. En Alemania el caso de los asesinatos Interkaifeck ha convertido en una leyenda y es el tema de varios libros y películas. La granja en sí es cosa del pasado al haber sido demolida en 1923 por los pobladores. Que aquella enorme casa de la colina no ha sido comprada o alquilada en muchos años. No es una cuestión de precios, lo que ocurre es que muchos saben lo que ocurrió allí. Una historia amarga que ha corrido de boca en boca y que es básicamente la siguiente. Era un matrimonio con 3 hijos, un matrimonio de gente ocupada e importante. Personas con muchos compromisos sociales, políticos o algo así. El punto es que, cuando salían a sus reuniones, dejaban a sus hijos con una chica de la urbanización a la que venían contratando desde cierto tiempo atrás. La muchacha, que según se cuenta era muy guapa, era una de esas chicas alocadas, felices y algo despreocupadas. No obstante, siempre había cuidado bien de los chicos. Así, esa noche jugó un rato con ellos y después de dormirlos fue a la cocina, se hizo unas palomitas y se recostó a ver alguna película en la televisión con el volumen alto. Pasados algunos minutos el teléfono sonó. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Hola, ¿me escucha? Hola. Siguió intentando obtener respuestas pero a duras penas podía escuchar una respiración y una especie de risa contenida de fondo. Así que, irritada, cerró el teléfono con brusquedad y continuó viendo la televisión. ¿Quién sería? ¿Algún idiota sin nada que hacer? ¿Un amigo suyo? ¿Un pervertido? En todo caso sería mejor ignorar a quien sea que estuviese fastidiando al otro lado de la línea. Pero una y otra vez seguía sonando el teléfono y aquella risa de fondo se repetía, cada vez colgaba más rápido e incluso pensó en desenchufar la línea, pero no podía hacerlo, los padres de los niños le habían dejado bien claro que en todo momento debía estar atenta a sus llamadas. Muerta de miedo y perdiendo su paciencia, llamó a una operadora de la policía. Algo andaba mal con esas risitas contenidas y ella debía saber qué diablos estaba ocurriendo. Para su suerte la operadora, lejos de reírse, le dijo que habían introducido una derivación de su línea en la central y todo lo que ella tenía que hacer era entretener al desconocido para que en la central tuvieran tiempo de localizarlo. 15 minutos después el teléfono sonó otra vez, sería él. En efecto, solo que esta vez ya no estaba la risita contenida de fondo sino una carcajada histérica, sádica, parecida a esas que a veces muestran las películas de terror de Hollywood. Pare de reír. ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué me hace esto? Dijo nerviosa, irritada y con la voz al borde del llanto. El hombre no hacía más que reírse cruelmente, con más histeria a medida que aumentaban las súplicas y la desesperación de la muchacha. No le quedó más que colgar, después de lo cual intentó en vano calmarse. Finalmente, apenas unos 5 minutos más tarde el teléfono sonó otra vez. Esta vez los nervios fueron tales que sintió como el corazón luchaba por salírsele del pecho. No contestes, se dijo a sí misma aunque no pudo resistirse y contestó. Habla la policía. Salga inmediatamente de la vivienda. Las llamadas que recibía vienen de la otra línea de la casa en que está. Hemos mandado una patrulla, salga ya. El teléfono se le cayó de las manos y gotas de frío sudor resbalaban por su frente empalidecida por el susto. Quería correr pero sus piernas no respondían, solo temblaban y temblaban. Cuando respondieron echó a correr con desesperación hacia la escalera para recoger a los niños que estaban en la planta de arriba, pero antes de subir, aquella misma carcajada sádica la detuvo en seco. Al mirar al final de las escaleras, junto a la puerta del cuarto de los niños estaba un hombre alto, de frente amplia y cabello rizado y gris. Estaba vestido con un mono blanco como el de los pintores, pero estaba lleno de manchas rojas y en su mano derecha el hombre sostenía un enorme cuchillo ensangrentado. El terror que sintió fue tal que quiso gritar y no pudo. Se tropezó mientras intentaba llegar a la puerta de salida y, una vez que estuvo enfrente, intentó una y otra vez abrirla, pero las manos le temblaban tanto que la llave se le caía o ella la metía mal.
mientras esa horrenda carcajada de fondo, sonando cada vez más fuerte a medida que el asesino se acercaba con una lentitud tan extrema como cruel y premeditada. Gracias a Dios consiguió por fin abrir la puerta y tuvo la suerte de que a pocas calles estaba en camino un coche de la policía. Corriendo, se alejó unos 50 metros de la casa, viendo con asombro cómo el asesino no la seguía. La policía entró en la casa pero nunca encontraron al hombre, que probablemente escapara por alguna ventana. Pero, lo que aquellos agentes vieron ese día en el cuarto de los niños, les marcaría por el resto de sus vidas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre, había tripas y vísceras esparcidas por el suelo, las tres cabezas de los chicos estaban sin ojos y separadas de los cuerpos y, junto a otras atrocidades de la escena del crimen, se habían encontrado unos pañuelos que a modo de mordaza habían impedido que los gritos de sus víctimas sonaran en toda la calle. La niñera, al estar viendo la televisión con el volumen muy alto, nunca escuchó nada y el psicópata aprovechaba los pequeños descansos mientras torturaba y asesinaba a los niños para llamarla por teléfono y reírse del hecho de que a escasos metros estaba acabando con la vida de los pequeños que ella debía cuidar. Nuestro mundo está inundado por casos en los que muchos niños son usados, violados, mutilados, asesinados, por los deseos sexuales de adultos que no podrían ser considerados como humanos, sino como seres demoníacos que no merecerían misericordia. Todos juzgan a los pedófilos, todos los condenan. Merecen la muerte, merecen ser destrozados vivos, deberían castrarlos sin anestesia, hay que meterlos en ácido, son los comentarios en las redes sociales. Yo ya no comparto esas opiniones. He visto lo que pasará con ellos y me ha dejado traumatizado. He visto las consecuencias de la bajeza más vil de la que es capaz un ser humano, la pedofilia. Por cuestiones propias de mi naturaleza humana cometí pecados comunes, caí en algunas perversiones que no llegaron a ser tan viles como la pedofilia, pero que me dejaron un vacío en el alma. Decidí volver al camino de la luz, ahora estoy tratando de seguir un punto luminoso en el horizonte y alejarme de la oscuridad de mi propio ser. Hoy, rezo todos los días, no me he vuelto un mojigato y no soy un hipócrita, solamente estoy arrepentido y trato de no cometer los mismos errores. Estoy aprendiendo a no juzgar, a perdonar. Y una de las cosas que no podía perdonar era los pedófilos. Pedí una respuesta a la fuerza creadora que funge como un gran arquitecto en nuestro universo. ¿Por qué permite que se sigan cometiendo atrocidades contra los niños sin que haya un castigo suficientemente ejemplar? Muchas fueron las ocasiones en las que cuestionaba esto. Muchas las veces que exigí un castigo para todos ellos. No recibía una respuesta y mi indignación y mi ira iban en aumento. Las sutilezas son perfectas para comunicar cosas terribles. Fue tan solo un sueño que no podré borrar de mi mente. Me hallaba en un lugar inhóspito, oscuro y deprimente. Un cielo nocturno rojizo iluminaba el lugar. Un llano cercado por una pequeña cordillera de roca desnuda y rojiza. No hacía ni frío ni calor. El suelo era agreste y rocoso. No había ni una señal de vida, ni vegetal ni animal. No sabía lo que hacía en ese lugar, pero se me reveló que debía esperar. Una voz interna que no me pertenecía me indicaba que esperara mirando hacia arriba. Pasaron solo unos momentos y del cielo descendieron unos cilindros vacíos de color marrón rojizo. El exterior estaba agrietado al igual que el interior. Nunca sabré de qué material era. Cayeron con cierta velocidad y fueron depositados de manera vertical en el suelo por una fuerza invisible. Eran muchos cilindros de aproximadamente 1,5 metros de diámetro por más de 2 metros de altura y se extendían por casi todo el paraje a que desde el cielo descendieron también unas figuras humanas. Al parecer estaban desnudas, pero no fui capaz de distinguir el sexo de ninguna. Estaban de cabeza y su cuerpo estaba rígido con las manos hacia los costados y totalmente pegadas al cuerpo. Sus piernas estaban extendidas juntas y los pies estaban muy extendidos como los pies de las bailarinas de ballet cuando saltan o se elevan sobre sí mismas. Los cuerpos se arqueaban ligeramente hacia atrás de tan rígidos que se encontraban. Todos aquellos seres cayeron, mejor dicho, fueron depositados así de cabeza dentro de los cilindros. Los cilindros se volvieron translúcidos y luego transparentes. Pude ver perfectamente los cuerpos con la cabeza en el suelo ligeramente inclinados para que los pies se apoyaran en las paredes de los cilindros que ahora eran más bien urnas. No entendía lo que estaba viendo hasta que un ser que me resultaba extrañamente familiar y del que no puedo recordar su aspecto, me indicó con una voz que no era audible, sino que entraba directo en mi mente, que mirara atentamente lo que iba a suceder. Comprendí
que ese ser me había estado acompañando desde el principio, pero que no me había sido revelado hasta ese momento. Del suelo aquel y dentro de las urnas comenzó a emerger una barra cilíndrica de un metal desconocido. La barra surgía del suelo lentamente a tan solo unos 10 o 15 centímetros de la cabeza de aquellas figuras humanas que permanecían rígidas con la cabeza en el suelo y los pies apoyados en las paredes de aquel extraño contenedor. La barra terminó de emerger llegando a una altura similar a la de los cilindros. Mientras yo veía todo aquello, mil preguntas rondaban mi mente y el mensaje de mi acompañante mi guía pude deducir. Luego me pedía paciencia. La barra comenzó a calentarse. La voz en mi cabeza me iba dando la información mientras yo miraba desconcertado. La barra se calentaría a más de 1000 grados Celsius o centígrados mientras al pedófilo, quien estaba consciente aunque paralizado, se le iba quemando la cabeza y el cuerpo por completo. La escena era muy perturbadora. La barra iba quedando al rojo vivo mientras el condenado podía sentir cómo el calor intenso le derretía la piel. Los ojos al principio se le desorbitaban e inmediatamente se derretían, lo mismo que le sucedería al cerebro, aunque más lentamente. La carne se iba tostando y secando lentamente. Los cuerpos seguían inmóviles, no se oía ni un grito ni un gemido de dolor, pero podía sentirse su sufrimiento en el tormento más terrible que hubiera podido imaginar. No pude soportar esas visiones. La voz de mi guía me decía: tu pregunta ha sido respondida, este es el castigo. Sufrirá hasta la propia destrucción de su alma. Yo caí de rodillas y supliqué piedad por ello. Era tan horrible que pedí piedad para su sufrimiento. Pude ver que el abad señor de aquel territorio de tormento me miraba con desconcierto al principio y con compasión después. Pude ver cómo uno de los condenados se desmoronó carbonizado y sus restos se elevaron a la atmósfera donde fueron dispersados. De repente fui liberado de mi visión y desperté con un tremendo dolor en mi corazón y en mi alma, y oré pidiendo clemencia al cielo para esos pecadores y para mí mismo por cuestionar la voluntad divina. Hoy vivo con la visión de esos condenados siendo castigados en aquella abadía final y con la frase destrucción de su alma repitiéndose sin cesar en mi cabeza. Y me pregunto cuál será el escarmiento reservado para aquellos otros pecadores. Pido perdón por ellos y pido perdón por mí, porque existe en mi pasado mucho por lo que podría de ser castigado severamente.